Bueno, siguiendo en esta sección con los ejemplos que hemos estado hablando y que nos han estado ayudando ¿para qué? Para conseguir la idea central del texto, para conseguir la verdad para predicar, para conseguir también los propósitos pero la pregunta puede ser, bueno, he estado hablando de solamente 2 textos del Antiguo Testamento, como es el Génesis y Salmo. ¿Y qué tal los pasajes del Nuevo Testamento? Entonces ahora vamos a tomar en consideración unos pasajes del Nuevo Testamento. Así guardamos un balance, ¿verdad? Entonces, el pasaje que vamos a ver ahora tiene que ver con Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Entonces, Lucas 11, 1 al 4, número 1 es importante porque es uno de los libros del Nuevo Testamento, pero también porque es uno de los evangelios donde muchas enseñanzas y muchas clases pueden ser desarrolladas de las escrituras del Nuevo Testamento, particularmente pues de los evangelios. Ahora, luego de una exégesis, ¿verdad?, sobre este pasaje, pero no sin antes quiero compartir con ustedes lo que dice versículos del 1 al 4 del capítulo 11 de Lucas. Dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo, bueno, ya este es el versículo 5, pero fíjense hasta el versículo 4, como dice que algo muy hermoso, ¿verdad? Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, en un pasaje así, donde Jesús está hablando a ellos, le está dando una idea, ¿verdad?, de lo que es la oración, y donde está excluyendo algunos puntos importantes, ¿qué idea podemos tomar de allí? Yo creo que la idea central de este pasaje, en cierta manera, nos puede llevar a concluir que mediante esta oración, Jesús que enseñó a sus discípulos los principios de la oración. Jesús le enseña aquí principios que van a ser usados por ellos, ¿verdad?, cuando ellos oren. No es que está diciendo, esta es la oración, pero estos principios o estos elementos que componen esta oración pueden estar presentes, ¿dónde? En nuestras oraciones. Entonces, para mí, veo que la idea central aquí es que Él está enseñando esos principios de la oración. Y muy importante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podríamos determinar la verdad a predicar? Yo creo que la verdad a predicar la podríamos enmarcar en lo siguiente: que podremos aprender a orar siguiendo los principios de Jesús en esta oración. Podemos aprender a orar siguiendo los principios de Jesús en esta oración. De tal forma que esta idea puede ser una idea no solamente en el tiempo en que Jesús dijo esto, una verdad en el tiempo en que Jesús dijo esto, pero también puede ser que una verdad en cualquier tiempo. Tú y yo sabemos que necesitamos siempre aprender a orar, y que nuestros hijos necesitarán también que aprender y tener los principios para ¿qué? Para orar. Entonces esto es una verdad que será en todos los tiempos. En todos los tiempos. La gente necesita orar a Dios, pues la gente necesita conocer los principios para orar a Dios. Más de uno, ¿verdad?, va a estar diciendo en todos los tiempos: Señor, enséñanos a qué, a orar. Pues aquí está ¿qué? Los principios. Bueno, entonces como propósito general yo lo vería también de devoción en este caso. ¿Por qué? Porque esto me acerca, lo de oración es más un acercamiento ¿a quién? A Dios, porque en la oración nos acercamos ¿a quién? Al Padre, y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nos ayuda más ¿a qué?
aumentar nuestra adoración, nuestra relación con Dios, a ampliar más esa relación que tenemos con Dios. Entonces, el propósito general yo creo que va a esa necesidad, va en torno, en búsqueda de satisfacer esa necesidad. Y finalmente tenemos el propósito específico, ¿verdad? Y el propósito específico, acuérdense, la aplicación que vas a hacer a tus oyentes, no aquellos, no los que tuvo Jesús, no los de todo tiempo, sino los que tienes allí frente a ti. Aquellos que están sentados escuchando lo que tú vas a decir. Tus oyentes. Tu propia ¿qué? Tu propia audiencia. Entonces, ¿qué le vas a decir a esa audiencia? Conociendo ya el propósito general, la verdad a predicar y la idea central. Le vas a decir que entendamos cómo orar al Padre mediante esta oración. Que entendamos o que comprendamos cómo orar al Padre, cómo ir al Padre en oración. Entonces yo creo que cuando quieres plasmar esta idea, que ellos se lleven esta idea, esta es la idea que tú quieres que ellos se lleven. El propósito específico. Bueno, necesitamos seguir adelante con otro pasaje, y tenemos el pasaje de Juan. El pasaje de Juan, capítulo 14, versículo 17. Ustedes dirán, bueno, es un pasaje también de un evangelio, pero acuérdense que Juan es un evangelio un poco diferente a los demás evangelios, ¿cierto? Es un evangelio, algunos dicen que es el evangelio del amor, o sea, porque a Juan fue llamado que el discípulo amado. Bueno, pero aun cuando sea esto o no sea esto, ¿verdad? O sea, como le llamemos a este evangelio, lo más importante es que este evangelio tiene algunas cosas o algunos pasajes que no aparecen en los demás evangelios. O por lo menos que como el caso de Nicodemo, no aparece pues en el resto de los evangelios. Pero lo más importante es que esto nos sirve a nosotros de ¿qué? De mucha ayuda para nuestra fe. Ahora, igualmente que en el resto de los pasajes que hemos hablado, luego de una exégesis, podemos ver la idea central. Y la idea central de este pasaje es el amor de Dios. E indudablemente tenemos que incluir el amor de Dios. Y el amor de Dios, ¿verdad? ¿Por quién? ¿Para quién? El amor de Dios por el mundo. Y el amor de Dios por el mundo es tan grande que fue capaz de ¿qué? De enviar a su Hijo a morir para salvarlo. Entonces esa es la idea, ¿verdad? La idea que tenemos acá. Pongamos las frases como la pongamos. Lo importante es el amor de Dios, ¿verdad? Lo importante es lo grande que es. Y lo importante es el ejemplo del amor de Dios, que es el haber entregado ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Para salvar al mundo. Para salvar al mundo. Entonces, esta es la idea que maneja el pasaje. Acuérdense que las palabras son flexibles, ¿verdad? Pero la idea y los elementos que componen esta idea es lo importante y es lo que tiene que estar presentes. ¿Cuál podría ser entonces la verdad a predicar? La verdad a predicar sería en todo caso el amor de Dios para salvar ¿a quién? Para salvar a los hombres. El amor de Dios para salvar a los hombres, que es tan grande que sacrificó a su Hijo. Entonces, esta verdad necesita ser escuchada en todos los tiempos también, y en todas las lenguas, y en todas las circunstancias, ¿verdad? Entonces el amor de Dios para salvar a los hombres es tan grande que lo llevó a sacrificar a su Hijo. ¿Y cuál sería el propósito general? En mi modo de ver, yo siempre he visto que esto ha conmovido a muchas personas. A mí en particular, cada vez que leo este pasaje me conmueve mucho ver la magnitud del amor de Dios. Pero a una persona que todavía no conoce a Dios, que no le conoce realmente como Él es, este pasaje es un llamado a esa persona a venir a Dios, a dejarse abrazar por el amor de Dios, a que su corazón realmente se resquebraje pensando en lo que Dios ha hecho con su Hijo. ¿Por causa de quién? Por causa
de Él como persona, por causa mía, por causa de cada uno de nosotros. Entonces, yo veo este pasaje, aun cuando pudiera haber otros elementos que nos pudieran llevar a pensar acerca de otras necesidades que podría cubrir este pasaje. Pero yo creo que una de las necesidades más importantes que podría cubrir este pasaje es la de evangelismo. Yo creo que este pasaje es usado y debe seguir siendo usado para evangelizar a miles y miles de personas. Yo creo que este es el mensaje de Dios para nosotros, que creamos en su Hijo, en el que fue sacrificado por amor de Dios a nosotros. Y además del propósito general, tenemos el propósito específico, ¿verdad? Que todo aquel que esté perdido busque a Dios en respuesta a su inmenso amor. Por supuesto, acuérdense una cosa, yo lo he colocado ¿qué? En el propósito general, como evangelístico. Y si lo he colocado como evangelístico es porque estoy pensando que mi audiencia es ¿qué? Que mi audiencia va a ser fundamentalmente la necesidad que quiero cubrir en mi audiencia va a ser ¿qué? Para los perdidos. Y si quiero hacer eso, y si voy a hacer eso, entonces necesariamente mi propósito específico tiene que envolver ¿a quién? Al perdido. Tiene que envolver al perdido. Entonces, de tal manera que el propósito general es evangelístico, el propósito específico me tiene que hablar del perdido. Y dice que todo aquel que esté perdido, busque a quién. Busque a Dios. Busque a Dios. Y buscando a Dios, ¿verdad? Encuentre la respuesta del inmenso amor que Él le tiene. Encontrando a Dios, encontramos la que, encontramos la verdadera fuente del amor. Entonces, para mí este es el propósito específico. Como dije, las palabras son flexibles, pero la idea está allí, ¿verdad? El inmenso amor de Dios, el perdido y la respuesta que el perdido tiene a ese amor de Dios. ¿Ok? Bueno, y por último en este segmento, ¿verdad? Yo ya sé que ustedes me pueden estar hablando ahorita, ¿verdad? De que, bueno, has utilizado el Antiguo Testamento, y muy bien, porque utilizamos el libro de Génesis, un libro que corresponde al Pentateuco. Y utiliza el libro de Salmo, un libro que es poético, pues está considerado entre los libros de ¿qué? Entre los libros poéticos. Pero en el Nuevo Testamento hemos considerado dos ejemplos, y hasta ahora estos dos ejemplos que hemos considerado, los hemos considerado ¿de qué? Los hemos considerado de los evangelios. El evangelio de Lucas y el otro ha sido el evangelio de Juan, que acabamos de ver. Ahora, vamos a utilizar una carta de Pablo, y vamos a utilizar la de Romanos 12, 19 al 21. Vamos a buscar Romanos 12, 19 al 21. ...12, 19 al 21. Fíjense lo que dice aquí, en este pasaje. Comenzando desde el 19, dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y el versículo 21 dice, prácticamente es como quien dice la conclusión de esto, y dice: No seáis entonces que vencido de lo malo, sino vence con el bien que el mal. Vence con el bien el mal. De manera pues que tenemos ya leído este pasaje, le hemos aplicado la interpretación correcta, o sea, hemos estado buscando los pasos, mirando el pasaje, mirando las palabras que no entendemos de este pasaje, correspondiendo a nuestra propia traducción, después mirando algunos comentarios, ¿verdad? Mirando a ver todo esto, y concluimos que la idea central de este pasaje, ¿verdad?, es que Pablo enseña que la venganza es de Dios y no de los hombres. Pablo enseña que la venganza es de Dios y no de los hombres, y que debemos vencer ¿qué? Al mal con el bien.
Debemos de vencer al mal con el bien. Teniendo ya la idea central, ¿verdad? Podemos mirar la verdad predicada. Y la verdad predicada en este pasaje sería que la manera de responder al mal es haciendo ¿qué? Es haciendo el bien. Esa es la verdad. La manera de responder al mal es haciendo ¿qué? Es haciendo el bien. Es decir, dejando por fuera toda venganza personal, que no lleva a nada. Que no lleva a nada. Entonces, si a mí me tocara decir esto, por ejemplo, hace en el siglo XVIII, yo creo que esto tendría relevancia, ¿verdad? El hecho de que la gente debe responder, de hacer el bien, ¿verdad? Cuando le hacen mal. Bueno, propósito general. Yo creo que esto tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales. Tiene que ver mucho con nuestras relaciones, ¿verdad? Entre unos y otros. Y si tiene que ver con la relación entre unos y otros, esto puede servir como un código de ética para nuestras relaciones con nuestro prójimo. Y este código de ética nos puede decir lo siguiente, nos puede decir que este sermón, el propósito general de este sermón o estudio, si lo quiero convertir en un estudio, va dirigido ¿a qué? Va dirigido exclusivamente a la ética, va dirigido exclusivamente a lo moral, ¿verdad? Entre las relaciones que yo tengo o las relaciones que nosotros tenemos. Y finalmente, ¿verdad? Podemos ver el propósito específico, y el propósito específico no es más que lo que ellos se van a llevar nuevamente en sus mentes, ¿verdad? Y dice, los cristianos deben aprender ¿qué? Deben aprender a combatir el mal con el bien y a no vengarse. Yo quiero que las personas que se vayan de acá aprendan que tanto ellas como yo llevemos de aquí la idea de que debemos de aprender a combatir el mal. A usar ¿qué? A usar el bien en contra del mal. Y Pablo lo muestra, como Pablo lo muestra acá. Y a no vengarme. Si yo aprendo a usar el bien para contrarrestar el mal, no va a haber ningún motivo de ¿qué? De venganza. Entonces eso es lo que yo quiero que mi sermón refleje, y la idea que mi sermón o estudio deje en la mente de cada uno de los presentes. ¿Ok? Bueno, finalmente tenemos acá, ¿verdad? Colosenses 1, 15 al 20. Pues necesitamos tener otra carta de Pablo, ¿verdad? ¿No les parece así? Necesitamos tener otra carta, y tenemos Colosenses 1, 15 al 20. Muy interesante esta carta, ¿verdad? De Colosenses. Acuérdense que mucha cristología hay en esta carta. Y básicamente lo que yo veo aquí en Colosenses, en capítulo 1, ¿verdad? Versículos 15 en adelante, vamos a verlo ahorita, es lo siguiente. Leyendo el versículo 15 dice, Él, hablando de Cristo, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice Colosenses 15, y el versículo 17 dice, y Él es antes de ¿qué? De todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que no tenga ¿qué? La preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó a Dios, al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense qué hermoso pasaje, ¿verdad? Que describe lo que es realmente Cristo, ¿verdad? Y la manera en que Él se ha manifestado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la idea central que Pablo nos quiere dejar a nosotros? No a nosotros, discúlpeme,
que quiere dejar cuando escribió eso a estas personas. Pablo dice, establece a sus lectores la idea de que Jesús es la revelación plena de Dios. ¿A quién? A los hombres. Él es la revelación plena. Él está por encima de todas las cosas. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer ver a ellos. Y la verdad a predicar, indiscutiblemente, es la de que Jesús es la revelación completa y perfecta de Dios al hombre. No hay otra revelación perfecta que no sea Jesús. Él es la verdadera, la revelación de Dios. No hay otro. No esperamos a otro. Él es. Entonces, esta revelación completa y perfecta de Dios al hombre es Jesucristo. ¿Cuál sería entonces el propósito general? Si tú lees la carta a los Colosenses, esta carta está combatiendo ciertas herejías y ciertas confusiones, ¿verdad?, que hay en el pueblo de Dios. Hermanos infiltrados y cosas así, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Entonces, ¿de qué me serviría a mí conocer todas estas cosas, todos estos detalles? Yo creo que esto es importante. ¿Para qué? Es importante porque forma parte de la doctrina de lo que debemos de creer, a lo que debemos de sujetarnos en materia de fe. Entonces, doctrinal, para mi modo de ver, es doctrinal, es materia de fe, forma parte de la doctrina de Dios, el hecho de lo que es Jesucristo y lo que representa a Jesucristo. Entonces, para mi modo de ver, el propósito general cubre esa necesidad que es doctrinal. Ahora, por supuesto que ustedes pueden mirar algunas otras cosas allí, pero yo pienso que fundamentalmente va dirigido en ese sentido. ¿Cuál sería el propósito específico en realidad? El propósito específico sería que esta audiencia, ¿cuál sería el propósito para esta audiencia cuando voy a predicar esta verdad? Bueno, que esta audiencia entienda que Jesús es la completa revelación de Dios a los hombres. Que la persona salga de aquí pensando que no hay otro, ¿verdad?, mayor que Jesús es la revelación plena y completa, que no tiene que buscar en otro lado, que no tiene un poquito de Jesús y un poquito de otra cosa, que Jesús debe ser el todo en ella. Entonces esto tiene que ver mucho con ¿qué? Lo doctrinal. Y lo doctrinal me lleva a mí a plantar bien esa idea de que no hay otro más que Jesús. Él es la única revelación. Bueno, y con esto terminamos Colosenses 1:15 al 20, y también nos lleva a nosotros la idea, ¿verdad?, de tener una pequeña prueba para ver. Yo sé que esta lección les ha parecido a ustedes que ha estado con bastantes secciones, ¿verdad?, pero vamos a ayudarnos con esta pequeña prueba a tener fresca algunas ideas, ¿verdad?, que se han planteado. Y entonces, yo me gustaría que sacaran una hojita, ¿verdad?, en blanco y se preparen para contestar algunas preguntas, ¿no? Y luego, al terminar de contestar estas preguntas, damos por terminado ya esta lección número 5. Y ya terminamos con la lección 5. Tratando de pensar un poco en la lección 6, que va a ser muy interesante y que debemos de estar preparados para ello. Ahora, preguntas sobre la lección 5, ¿verdad? Número 1. Pregunta número 1 dice, el primer paso de pasos para una exégesis es leer el texto varias veces. Es leer el texto varias veces. Es el primer paso. ¿Ok? La respuesta es A, verdadero, o B, falso. ¿Cuál es la respuesta que consideras? Bueno, vamos a la pregunta número 2 de esta lección 5. Dice lo siguiente, el propósito general, oigan bien, el propósito general del sermón es que emana de la verdad misma del texto. El propósito general del sermón es aquel que emana, es decir, es extraído de la verdad misma del texto. ¿Es esto verdadero o es esto falso? Vamos a ver la pregunta número 3.
la pregunta número 3, ¿verdad? El propósito específico, dice, es uno y es lo que los oyentes del sermón deben de hacer en respuesta al sermón. Si es un sermón, ¿verdad? Y es lo que la gente o los oyentes deben de hacer en cuanto a lo que han escuchado. ¿La respuesta es verdadero o es falso? Pregunta número 4, ¿verdad? Pregunta número 4 dice: bueno, pregunta número 4. Ahora sí la tenemos bien, ¿verdad? Dice, la diferencia entre la verdad a predicar. Oigan bien, la diferencia entre la verdad a predicar que hemos extraído, ¿verdad?, de un texto bíblico y el propósito específico, ¿verdad? Y el propósito específico, que solo puede ser uno, dice, es que la verdad a predicar es para todos los tiempos y el propósito específico es una aplicación de esa verdad a la audiencia particular que escuchará mi sermón o estudio. ¿Es eso verdadero o es falso? Vamos a ver la última pregunta, la pregunta número 5. El tiempo que dedicaré a la exégesis del texto será. ¿Cuál es el tiempo que le vamos a dedicar a hacer o a buscar interpretar el texto que hemos escogido para que soporte o sostenga la idea que tenemos del sermón o estudio que queremos predicar o enseñar? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Un día? ¿Un día es suficiente? ¿Una semana? ¿El necesario para extraer la idea central del texto? ¿O ninguno de los anteriores? Bueno, ya ustedes, como han podido ver, han estado haciendo esta respuesta, ¿verdad? ¿Verdad que es algo práctico que les ayuda a ustedes como que a ponerse un poco, a ligarse un poco con lo que ya hemos visto durante la lección? Entonces, yo le quiero decir lo siguiente. ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? La respuesta a la primera pregunta, ¿se acuerdan? El primer paso de pasos para una exégesis es leer el texto varias veces. ¿La respuesta es verdadero o es falso? La respuesta es verdadero. Verdadero. Vamos a ver la segunda pregunta, ¿verdad? Dice, el propósito general del sermón es el que emana de la verdad misma del texto. El propósito general del sermón es el que emana de la verdad misma del texto. ¿Verdadero o falso? Bueno, vamos a ver cuál es su respuesta. Verdadero es la respuesta. Sí, en verdad el propósito general emana de la verdad misma del texto. Claro que sí. Y ya lo hemos visto. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber si es evangelístico o si es doctrinal, si no nos basamos y hemos entendido cuál es la verdad del texto, qué es lo que quiere decir el texto? Por último, 3, ¿verdad? Dice, el propósito específico es uno y es lo que los oyentes del sermón deben hacer en la respuesta al sermón. La respuesta es ¿qué? ¿Verdadero o falso? El propósito específico es uno. La respuesta es verdadero. Y por último, la pregunta número 4, ¿verdad?, que ustedes tenían allí, la diferencia entre la verdad de predicar de un texto bíblico y el propósito específico, ¿será la verdad predicar para todos los tiempos y el propósito específico la aplicación de ella? La respuesta es
¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y la última pregunta, ¿el tiempo que dedicaré a la exégesis del texto será un día, una semana, el necesario para extraer la idea del central? Ninguna de las anteriores. La respuesta es el necesario para extraer la idea central. Entonces vamos a continuar con la lección en las próximas secciones.